Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre de Grado 0 Outdoor y la Universidad de Magallanes, le damos la cordial bienvenida a todos. En el marco de las actividades y charlas organizadas por Grado 0 Outdoor, hoy nos convoca una interesante presentación sobre la exitosa expedición chilena a una de las cumbres más altas y remotas de la Patagonia Austral, descrita por Charles Darwin como el más sublime espectáculo de Tierra del Fuego. El Monte Sarmiento combina belleza, aislamiento y desafío extremo. En el mes de mayo del año 2024, la expedición chilena, integrada por los montañistas Nicolás Sequel, Cristóbal Señoret y Hernán Rodríguez, logran alcanzar la cumbre oeste del Monte Sarmiento, quedando en los registros como la primera cordada chilena en alcanzar dicha cumbre en estilo alpino. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener acá presente a uno de los integrantes de dicha expedición, el destacado escalador y montañista magallánico Nicolás Sequel. Dejamos con ustedes a Nicolás, ex alumno de esta casa de estudios, que durante su carrera ha destacado por diversos logros deportivos, tales como 14 cumbres en Torres del Paine, segundo chileno en hacer cumbre en la Torre Central, apertura de nuevas vías de escalada en grandes paredes en Perú y la Patagonia, además de escalar, esquiar y guiar en diversas cumbres locales como Torre Norte, Torre Sur, Torre Central, Cerro Catedral, El Brujo, Cuerno Este, Torre Peineta, Almirante Nieto y Monte Balmaceda, entre otros. Y además mencionar que es el primer magallánico en obtener la certificación internacional de guía de alta montaña UIAGM. Para finalizar, después de la exposición de Nicolás, realizaremos un sorteo de algunos premios que los auspiciadores nos dieron para los asistentes que se inscribieron en esta actividad. ¿Ya? Damos gracias también, por supuesto, a la Casa de Estudio Universidad de Magallanes por el lugar, a las marcas Imali, Citusami, Coldproof, Café Patagonia Blend, y el café será para finalizar la exposición. ¿Ya? Damos la bienvenida a Nicolás. Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecer a todos ustedes por su presencia, por el interés y por el interés realmente por este tipo de actividades que no se aprecian tanto, no se conocen tanto en la región, pero la verdad que están pasando y sucediendo muchas cosas hoy en día en cuanto a lo que es la montaña, la escalada deportiva. Hace poquito tuvimos un encuentro de algunas escalas conocidas ahí en el Japo Boulder, un gimnasio de escalada muy bueno, lo cual se ha generado un desarrollo en la escalada muy interesante a lo que es a nivel regional, que viene sucediendo hace mucho tiempo, pero que ha estado siempre como bastante silencioso. Así que gracias por estar aquí, la verdad para mí es un orgullo y por otra parte creo que estaría más tranquilo en una pared vertical con una protección paupérrima, que sé que no puedo volar porque puedo morir, que en este momento que estoy bastante nervioso, pero gracias. Así que espero que salga lindo, que les guste, poder responder a todas sus preguntas y bueno, vamos a tratar de hacer un desarrollo didáctico durante este proceso. La idea mía es más bien presentar lo que fue nuestra experiencia en esta montaña, que realmente ha sido de algún modo hacer realidad un sueño sin saberlo en un principio, porque como dijo Oscar, yo soy de acá de Punta Arenas y desde muy chico que uno ve esta montaña, muy rara vez también, porque generalmente está siempre nublada, tapada básicamente por las condiciones climáticas, igual que son muy malas. Entonces, desde ese entonces a ahora realmente en un principio no fue un sueño, pero en un momento ya cuando conocí la escalada y el montañismo se transformó en uno de los proyectos y de las misiones como un escalador, poder algún día ir y poder tocar la montaña. Ya la cumbre siempre es un regalo
es como la guinda de la torta, pero siempre finalmente lo que uno busca son las experiencias en estas aventuras. Así que bueno, vamos a dar paso, como dijo Oscar, cuando la montaña es visible es el más sublime espectáculo de Tierra del Fuego, como bien dijo Charles Darwin, y la verdad que lo es. Es una verdadera pirámide, un castillo de hielo. Realmente la condición también de esta montaña es bastante particular y no todas las montañas tienen esta misma condición. Algunas como el Cerro Torre, como el Monte San Lorenzo, también el Paine Grande, son montañas que generan esta condición que son hongos de nieve que se forman por el viento, por la humedad, por la nieve, el cual golpea la pared y se transforman en unos hongos muy grandes, lo cual lo hace muy inestable y también muy difícil de escalar. En sí esta montaña, realmente lo más complejo del lugar, no solo por la logística que sí es un flux importante, es su condición climática. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de su ubicación, la historia, el equipo y logística, de acuerdo a nuestros relatos y antecedentes a nuestra experiencia en esta expedición. Acá tenemos una imagen de lo que ya sería la cumbre principal, que es la cumbre este, y la cumbre oeste, la cual fue la que nosotros escalamos. Realmente una montaña espléndida y muy poco conocida y poco también, ¿cómo se llama?, escalada. Hay muy pocas expediciones, pero al mismo tiempo una larga historia de por lo menos 100 años desde los primeros navegantes hasta el día de hoy, en la cual han habido muchas expediciones, al menos 24 expediciones registradas, pueden ser más, hablamos de registros porque ha sucedido en la historia del montañismo a nivel mundial que han habido ascensos en los cuales no hay registro, no se sabe, pero ya hubo una persona en el lugar. Entonces hablamos solamente de ascensos y expediciones registradas. Bueno, perdón. Vale, si le pasa. No se mueve solo. Solo las del centro, una vez y suelta. Sí. Ok, entonces el Monte Sarmiento, para quienes no conocen, está ubicado en el Parque Nacional Alberto Agustini y su nombre es básicamente por el conquistador español Pedro Sarmiento de Gamboa. Muchas de las montañas que están en los fiordos, que se veían desde el mar, básicamente han sido nombradas por marinos, marineros, los primeros navegantes, ¿ya? No fue alguien que la escaló y le puso el nombre. Lo que sí hoy en día en la actualidad sucede mucho es que muchas montañas que no tienen nombre, los primeros escaladores son quienes le ponen los nombres. En esta ocasión no es así. La montaña está al suroeste de Punta Arenas y tiene dos cumbres importantes, o sea, tiene dos cumbres básicamente, la cumbre oeste y la cumbre este, las cuales hay varias diferencias en cuanto a las alturas y medidas, pero lo que entendemos es que, de acuerdo al Instituto Geográfico Militar, es de 2187. Hay otras en las cuales se describen como 2200 metros de altura, lo cual es bastante interesante. Una de las montañas más altas, lógicamente, de lo que es la cordillera Darwin, y de acuerdo a lo que son los Andes, lógicamente, desde el norte o de la zona central hacia el sur, las montañas van en descenso de acuerdo a su altura. Entonces, en lo que se refiere a cordillera Darwin, sigue siendo una montaña muy grande para lo que es la latitud. Bueno, acá el puntero no marca muy bien, pero se entiende, ahí está Punta Arenas, ¿no? Entonces, para poder llegar básicamente a la montaña, la única manera es a través del mar, lo cual esa es la gran dificultad de poder llegar a esta montaña, ya que no es cerca y no hay tampoco navegaciones o empresas que hagan navegaciones constantes, viajes constantes a estos lugares. Básicamente, por las condiciones climáticas, es muy difícil encontrar una ventana a buen tiempo, lo cual es vital para tener una buena navegación y además para escalarla, pero
solo el hecho de llegar ya es una aventura importante. Ya, ok, entonces sería más o menos en esta zona. Este sería el pico del Monte Sarmiento. De acuerdo a la historia, un breve relato, como les digo, son muchos años de lo que, de acuerdo a los registros que se han intentado. La primera es en 1881 por unos ingleses, los cuales hay el primer registro que intentan acercarse a la montaña, ni siquiera poder escalarla. Luego, dentro de lo que son los relatos, hay muchos países que han intentado estos ascensos, entre ellos japoneses, argentinos, italianos, españoles, brasileros, también chilenos. Entonces, al menos de lo que se sabe, hay 24 expediciones, en las cuales solo 6 ha logrado la cumbre. Eso quiere decir que un porcentaje muy bajo ha tenido la oportunidad y básicamente es por la condición climática. Ya, dentro de esto, el padre Alberto Agostini, que muy conocido, la verdad que es una persona que creó mapas, fue un fanático en las montañas aquí en la Patagonia, escaló muchas montañas, pero sin duda una de la que mayor lo llamó y tal vez se alucinó fue con el Monte Sarmiento, en la cual estuvo por muchos años intentando de lograr la cumbre tan codiciada, en el cual también él formó un equipo con los mejores escaladores italianos en su época, que eran los Ragni y el Eco, los cuales, si ustedes buscan registros, se van a dar cuenta que estas personas tenían un potencial, eran los mejores escaladores en el momento, en los cuales no solamente escalaban a altura, que eran como los grandes desafíos en esa época, los himalayistas, por así decirlo, sino que ellos empezaron a buscar alternativas tal vez no tan altas, pero más verticales, buscando un desafío aún mayor en lo técnico. Entonces, el padre Alberto Agostini creó un equipo con estos personajes tremendos y por muchos años lo intentaron, rebotaron, hicieron varias expediciones y finalmente su primer intento fue en 1913 y recién pudieron hacer cumbre en 1925. O sea, imagínense todo el tiempo en el cual pudieron y todos los intentos que fueran hacia adelante. De hecho, en esa época, lógicamente, había menos información, no se sabía nada, ni siquiera sabías por qué lado de la montaña entrar. Y realmente cuando vas a ese lugar, que vamos a ir avanzando ahí, te das cuenta que es un laberinto, la verdad. Bueno, también uno de los hitos importantes en esta gran montaña es el ascenso de Camilo Rada, chileno, y Natalia Martínez, de Argentina, los cuales hicieron el primer ascenso invernal, ya único hasta el momento, además de abrir una nueva ruta en la cumbre este, la cual es una cumbre realmente imponente y la ruta que ellos hicieron es una ruta impresionante, la verdad, digna de sacarse el sombrero. Y bueno, y nuestro ascenso, que fue el último ascenso registrado en la montaña, que fue el año pasado, en mayo, y ¿cuál fue la importancia de nuestro ascenso? Que fuimos la primera integral chilena, ¿ya? En hacer la cumbre este, y también en el tiempo más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro estilo, al menos el estilo que nos gusta a nosotros es un estilo alpino, que se le llama, que viene básicamente por los Alpes, que es un estilo mucho más ligero, más rápido, en el cual la idea es poder entrar rápido a la montaña y salir rápido de la montaña. ¿Qué significa eso? Básicamente que estás en un menor tiempo de exposición, un menos desgaste de energía, pero también tiene sus cosas, o sea, tienes que tener mucha experiencia para saber exactamente qué es lo que hay que llevar, porque tampoco uno no se puede olvidar de nada. Finalmente, cada cosa es imprescindible y fundamental para una actividad de este tipo. No así antiguamente, lo cual ha sido básicamente también por el desarrollo de la tecnología que nos permite hoy en día poder escalar así. Y realmente la gran evolución y lo que nos ha permitido esto ha sido, ¿cómo se llama? Los meteos, los pronósticos del clima. Antiguamente, y no hace mucho tiempo, o sea, hace 15 años atrás, no habían pronósticos tan buenos. Realmente la gente venía desde el otro lado del mundo
ya que si bien saben, Patagonia es famoso por la escalada y es un desafío tremendo porque la condición climática lo hace aún más complejo. Entonces venían expediciones de todo el mundo por meses y no tenían resultados buenos, la verdad. Y eran realmente expediciones muy frustrantes, sobre todo en esta montaña que podían estar 2 meses y no ver la montaña, porque realmente el clima es muy hostil. Entonces, bueno, Camilo, nosotros, y bueno, eso fue realmente lo más interesante de nuestra propuesta, que fue un tiro alpino en el cual nos demoramos 5 días desde Punta Arenas a Punta Arenas, ¿ya? Por ejemplo, Camilo con Natalia estuvieron 3 semanas, los Ragni y el Eco estuvieron 50 días. Entonces, imagínense 50 días con temporales de viento, bajo lluvia constante. Realmente uno se vuelve loco en condiciones así y ya baja la autoestima, baja la gana, el deseo del por qué estábamos ahí realmente. Entonces acá les voy a dejar un pequeño video para que se entienda un poco mejor la morfología de la montaña. A ver si funciona. Tenemos las dos cumbres, que sería la cumbre este, la de la izquierda, y la de este lado sería la oeste, que fue la que nosotros pudimos alcanzar su cumbre. Como pueden ver, es sumamente escarpada, tiene glaciares y por todo, por los 360 grados de la montaña, lo cual muchas veces es el mayor crux y mayor dificultad por el que es un terreno bastante complejo de poder transitar. Requiere mucha experiencia, tener las habilidades y los conocimientos mínimos para poder moverse en esos terrenos. Esto es muy interesante porque no hay tanto registro de la montaña así, y la verdad que, bueno, una anécdota de esto, que conocí a una persona en un bar, la verdad que no recuerdo ni el nombre, y empezamos a hablar del Monte Sarmiento, le dije que íbamos a ir a una expedición y me dijo, pero si yo lo sobrevolé. A ver, por favor, me dice, sí, mira, y me muestra el video, y bueno, él me compartió este video, así que lo encontré genial. Ok, entonces, bueno, acá es donde comienza la aventura. Les puedo comentar de que para mí fue un sueño, sin saberlo, desde muy chico, desde que iba a esquiar al centro de esquí, desde que a veces se presentaba la montaña. Nunca me imaginé que iba a estar en ese lugar, pero cuando ya empecé a escalar, ya me transformé en lo que es un escalador, un montañista, y me apasioné en estos temas. Realmente mi principal pasión fue poder tener la oportunidad de al menos intentar las montañas de mi zona, ¿no? Que realmente es un lugar que tiene mucho espacio aún bastante prístino, por así decirlo. Y el Monte Sarmiento fue siempre un gran sueño, pero como bien les digo, la logística era muy compleja. Por muchos años con mis amigos más cercanos teníamos este deseo, pero siempre nos veíamos con la dificultad de cómo poder llegar. Básicamente estamos hablando de costos muy altos, que para nosotros como escaladores, porque realmente no es un trabajo, esto lo hacemos por pasión, eran inalcanzables. Y bueno, de un momento a otro, yo trabajo en turismo ya hace muchos años, un amigo mío acá también de Punta Arenas, Alejandro, que aprovecho a agradecerles a ellos, ya voy a hablar de ellos. Él junto a su hermano crearon un proyecto, Conexiones Marítimas, lo cual se los recomiendo, y nos dijeron, mira, podemos hacer esto a una logística a un bajo costo, porque para nosotros nos interesa en el futuro tal vez poder tener más información del lugar, nivel científico, etc. Y nosotros apenas nos dijeron eso, hablamos entre un par de colegas y ya estábamos totalmente organizados. En un periodo de 2 semanas ya sabíamos qué era lo que teníamos que llevar, empezamos a organizar mochilas, todo, y ya lo que faltaba era la condición climática. Justamente el hecho de ser local, de ser de aquí, del lugar, y también de acuerdo a los relatos y lo que dice la historia de la montaña, es que casi todos los ascensos o intentos que han habido han sido en verano, excepto el de Camilo, pero acá en verano, en esa zona, en esas latitudes, es muy hostil el viento, la montaña no se ve realmente casi nunca, y nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia en montaña, sabíamos que abril y mayo es la época más estable de la zona, muy poco viento, frío, perfecto para escalar el hielo.
días no tan cortos como en el invierno, que es una problemática del invierno, que al ser tan cortos los días tienes muy pocas horas de luz para escalar, entonces sabes que los itinerarios van a ser muchas horas durante la noche, lo cual en la noche la montaña se transforma totalmente, es otra la aventura. Y bueno, nos llamó a intentar esto en esa época. Una vez que ya decidimos cómo, teníamos la logística, solamente faltaba que se nos presentara la famosa y esperada ventana de buen tiempo. Así que mientras tanto ya sabíamos qué íbamos a llevar cada uno. Dentro de estas cosas, esta montaña no requiere tanta logística en lo que es equipo técnico, ya que es solo hielo, por lo cual no necesitamos llevar un rack de escalada de roca o números, friends, etc. No sé si estoy hablando en chino, espero que todos lo entiendan. Entonces solamente sabíamos que era llevar equipo para escalar en hielo. Ante eso tenemos los tornillos de hielo, el equipo básico, como les dije también, nuestro estilo es siempre ir muy liviano, en un estilo alpino, por eso también hoy en día, no sé, existen las comidas biofilizadas, tratar de reducir lo mayor posible el tema del peso. Cuando uno ya se pone muy exquisito en eso, como que muy detallista, hasta te fijas a cuánto puede pesar un mosquetón. Entonces, realmente hasta eso la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy en día es mucho más fácil poder escalar una montaña que con el equipo antiguo. Las botas dobles, con una bota de esquí, tiene un botín adentro, perfecto para condiciones bajas. Llevamos 2 cuerdas gemelas que son cuerdas delgadas, un milimetraje muy delgado, pero muy bueno para ir ligero y también son precisas para escalar en hielo. Y dentro de lo más importante que yo les puedo mencionar acá y que fue una herramienta vital para poder hacer esta aventura fueron las alitas de los piolet, que si bien en el costado derecho abajo, se las voy a presentar ahí, eso de allá, eso serían las alitas. Las alitas, para estos tipos de condiciones que yo les hablo, que son los hongos de nieve, son vitales para poder escalar. Sin eso no se puede subir. Y la verdad que es una herramienta muy poco común, porque como les digo, en muy pocos lugares se forman estas condiciones. Entonces realmente las grandes marcas no hacen estas herramientas. Sí las puedes encontrar posiblemente en Europa, en Chile no se puede encontrar unas alitas. Así que un amigo, un capo, nos creó unas alitas con Metalcom. Y ese fue el primer formato de alitas nuestro. Ahora tenemos las 2.0 que están mejores, pero la verdad que dieron resultados y gracias a ellas podemos pasar. Así que bueno, a ver. Bueno, ya avanzando un poco más, la navegación. Una vez que ya llegamos a Punta Arenas, sabíamos cuándo venía la condición y ya hablamos en el equipo, que somos todos amigos, tenemos experiencia. Yo con Cristóbal Señorel hemos escalado, hemos tenido muchos ascensos juntos. La verdad que es súper importante esa parte también de que con quién vas a la montaña, saber quién es tu colega, porque finalmente en estos lugares así tan remotos, cualquier incidente, accidente, tu vida depende de tu amigo depende de ti. Entonces finalmente es una hermandad, es ser hermanos en la montaña. La honestidad al 100%, si alguien no se siente cómodo, todo eso seguro se siente mucho mejor con un amigo o con alguien de confianza que con ir con un extraño. Alguna vez me pasó a escalar con alguien que no conocía, que era realmente una máquina, muy bueno a nivel mundial, pero el tipo era frío y pasamos mucho miedo con él, no estábamos a su nivel y la verdad que fue una experiencia terrible. Así que por eso les digo como un buen consejo el día de mañana cuando ustedes vayan a la montaña, que su cordada tiene que ser un vínculo súper importante, darle ese valor a la cordada. Y bueno, generamos una cordada muy linda. Cristóbal, el Hernán, que hasta ese momento nunca habíamos escalado juntos, pero él sí había escalado con amigos míos, colegas, compañeros con los cuales he compartido la cuerda y sabía de su experiencia. Y también un cuarto personaje que no sale en las fotos, pero fue dar ayuda al Pepe, que no escaló, pero sí nos acompañó a poder mover el equipo, ya que aún cuando íbamos en un estilo alpino, las mochilas son súper pesadas, estamos hablando de mochilas de 25, 30 kilos. Entonces, moverse en terrenos que uno no conoce,
siempre es lo más complejo la aproximación. Así que, además de por la logística, que como les digo, que hicieron un costo relativamente, o sea, muy barato, aún así era caro, entonces necesitábamos un cuarto participante. Y bueno, llegando a Punta Arenas, el inicio de la navegación fue en Agua Fresca, que queda a 30 minutos de Punta Arenas al sur. Desde ahí salimos muy temprano y fueron 6 horas de navegación hasta llegar a la playa en la cual desembarcamos. La condición, ya les voy a mostrar ahora, la condición fue realmente increíble. Bueno, ahí está el equipo, algunos probablemente lo conocen. Tenemos a Germán y Alejandro, que son los hermanos Alegría, que tienen esta empresa, esta embarcación, al Tola, Cristóbal, al Hernán y a Pepe. Fueron 6 horas de condiciones muy buenas para navegar. Realmente es interesante, sobre todo cuando empiezas a profundizar y analizar realmente estos lugares tan lejos, cómo los indígenas, por ejemplo, se podían cruzar de un lado al otro. Son distancias que cuando estás ahí eres un grano de arena, no eres nada, y dices cómo tenían la valentía, el coraje y los conocimientos de poder moverse de un lado al otro. Realmente te hace sentir que muy frágil. Bueno, aquí un pequeño videito de cómo, se ve medio rápido, pero finalmente lo que queríamos mostrar es que la navegación fue perfecta realmente. O sea, capaz que si hubiera sido una condición mala, pueden haber sido 10 horas en las cuales ya te genera un mayor estrés. Para mí, que no soy de agua, ninguno de mis compañeros tampoco, ya es un terreno en el cual uno no está cómodo. Entonces ya haber tenido esta condición fue maravilloso. Ahí en el fondo se ve el Monte Sarmiento y bueno, nada, fue perfecto. Aprovecho también de comentarles de que estos amigos Alejandro y Germán, con su empresa, o incluso en kayak, si tienen la oportunidad, realmente poder apreciar la fauna de lo que nosotros tenemos aquí, que yo sí había visto delfines, la verdad, cuando había cruzado por venir, cosas así, pero ver ballenas, delfines saltando al lado tuyo, realmente es algo que a mí me hubiera encantado haber sabido que estaba, o haber tenido la oportunidad de conocerlo mucho antes, porque te hace sentir parte y querer realmente proteger esto que tenemos, básicamente, también sentirnos parte de esto. No se alcanza a ver realmente, pero en el fondo, muy cerca como de la costa, se ve como salen los soplidos de las ballenas, lo cual fue impresionante verlo. Aquí paramos también, fueron 6 horas en las cuales tuvimos que parar para poder abastecer combustible, así que aprovechamos de desayunar, ya que, como les digo, nuestro itinerario era tan corto, ya que era una ventana pequeña, eran 3 días de buen clima, y sabíamos que teníamos que aprovecharlos, entrar y salir. Que ese mismo día que salimos de Punta Arenas, nuestra intención era tratar de avanzar lo mayor posible para poder acercarnos y poder aprovechar el tiempo lo más que pudiésemos. Bueno, ahí se ven las toninas, los delfines australes. Impresionante. No la voy a mostrar. Bueno, realmente los videos los hice, tienen los audios originales, de repente salimos hablando boludeces, pero bueno, es parte de. Y eso, simplemente quiero mostrarles cómo se nos dio toda la condición, que en verdad fue una gran fortuna poder tener esta experiencia y tener la suerte del clima. Ok, una vez que llegamos a la playa al desembarco, es una playa Bardocchia, un nombre italiano, en el cual fueron la misma playa donde se desembarcó el equipo de rugby del ECO. Y ya al poco transitar en la playa, una vez que a 10 metros de lo que es la arena ya empieza el bosque frondoso, y realmente es una selva, y como se pueden fijar en las fotos, sobre todo donde está Pepe,
Miren cómo la vegetación es tan abundante, la humedad es tan húmedo, que realmente crece todo muy fértil y es como, realmente pareciera que nunca hubo nadie ahí. Lo único realmente que te hacía sentir que ya había habido alguien eran las cosas que encontramos en el lugar, que ese fue un campamento antiguo, que fue de los Ragni y el Eco, pero posteriormente al parecer fue usado por alguna expedición de la Universidad de Magallanes, no estoy seguro, pero sí encontramos vestigios y rastros que decían que eran de lo humano. Notamos esta construcción con una lona gigantesca y claro, ellos pasaban semanas, meses allí, y como les digo, por la flora, se pueden dar cuenta que realmente es muy húmedo, muy hostil. Entonces, una vez que ya llegamos, y de acuerdo a la información de Camilo, que Camilo Rada nos ayudó muchísimo en cuanto a la información, nos dijo que había un pseudo sendero dentro del bosque, lo cual nuestro sabueso Cristóbal, muy afinado, pudo encontrar el sendero, el cual no se notaba muy bien, pero sí había un leve rastro, el cual nos ayudó muchísimo, al menos 2 o 3 kilómetros en un principio, y pudimos avanzar bastante rápido, pero ya llegó un punto en que el monte se satura, se pierden los senderos, y tratar de buscar el sendero y perder tiempo en buscar un sendero era más fácil decir, ¿saben qué? Sabemos que es para allá y bueno, vamos sorteando y vamos buscando lo que nos deje la forma más fácil de pasar. Así que el primer crux, además de la navegación y el clima, en terreno el primer crux fue salir de este bosque, que nos llevó alrededor de unas 4 horas. Son tramos cortos realmente, estamos hablando de pocos kilómetros, pero muy demandantes. Además, todo esto de la misma flora hace y la mochila húmedo, como un fango, se siente muy pesado. Ok, entonces una vez que ya salimos sobre la cota de la vegetación, estamos hablando 600 metros de altura, 700 metros máximo, ya nos encontramos con esta impresionante vista, ¿no?, del atardecer. Estamos viendo lo que es el estrecho Magallanes. Aquí se llama la Laguna Azul, en el cual se puede ver que hay algunos témpanos, ya que hay un glaciar que baja acá del monte. Y también podemos ver lo que estaría detrás del fotógrafo, que sería acá arriba, y ya comenzaba la nieve. Bueno, impresionante la imagen, una de las cosas más lindas de poder escalar, como el Monte Sarmiento, escalar en los fiordos, el mismo Balmaceda, por ejemplo, en Puerto Natal, el Canal de las Montañas, etc., es que uno como escalador no estamos acostumbrados a ver desde la cima o desde lo alto el mar. Generalmente las montañas están hacia el interior del continente y las vistas son lagos, otras montañas, glaciares, etc. Pero poder ver el mar es impresionante, es muy diferente. Y bueno, esta fue la primera imagen, y al salir del bosque, un alivio tremendo salir del bosque y llegar a la nieve. Así pudimos avanzar un par de horas más hasta que el clima cambió. Nuevamente entrar en las nubes, nuevamente te hace dudar. Nosotros no llevamos GPS, sí teníamos aplicaciones en el teléfono, hoy en día hay aplicaciones aún mejor que un GPS. Entonces sabíamos que ya estábamos en un punto más o menos cerca de lo que nosotros habíamos marcado como nuestro itinerario y decidimos quedarnos en ese lugar. Además de que la visibilidad se empezó a poner muy mala, y preferimos ya armar un campamento en un lugar que era relativamente plano, lo trabajamos un poquito y ya nos quedamos ahí esa noche. Ahí, como pueden ver, estamos aplanando el espacio con nuestra raqueta. Y también pueden ver que ya ese maravilloso paisaje ya no está. Estamos ya en la pelota de ping-pong. Bueno, ahí también hablando un poquito de cómo bajar, boludeces que uno empieza a hablar en el momento. Bueno, nosotros nos quedamos en este punto. Al día siguiente, como les digo, se nos metió la nube y nos dimos cuenta de que al querer avanzar
nos habíamos pasado de la conexión, porque el siguiente crux, primero fue el bosque, el siguiente crux era conectar para llegar al gran campo de glaciar del Monte Sarmiento. Entonces, cuando llegamos a este punto el día siguiente nos dimos cuenta que nos habíamos pasado y para poder conectar a este campo de grietas, o de glaciar mejor dicho, teníamos que rapelar, y las paredes al menos tenían 200 metros. Eso quiere decir que tenemos que abandonar material, el material que estamos pensando abandonar en la montaña, entonces realmente no era una chance. Finalmente lo que hicimos fue devolvernos un poco hasta encontrar un paso, que era un paso muy bueno, transitable solo caminando, y ya conectar con el gran campo de hielo, o gran campo de glaciar. Esto ya sería el día 2, que sería la imagen del campamento donde estuvimos haciendo la plataforma, y ahí en la foto de la derecha se puede ver el glaciar que cae a la laguna azul, el estrecho, y este aristeo que tuvimos que bajar hasta encontrar el paso. Acá, ya dentro de lo que es el glaciar, un glaciar bastante acumulado de nieve, y también ese día fue muy interesante porque no sabíamos, de acuerdo a nuestro pronóstico del clima, que íbamos a tener tanta nubosidad. Entonces, como bien saben o no, siempre cuando uno entra a un glaciar, a un terreno de grietas, hay que estar encordado. En este caso éramos 4 en una misma cuerda, más o menos 15 metros de distancia entre cada persona, con raquetas, todos teníamos experiencia, y bueno, así se nos fue dando el día, avanzando, van pasando las horas, hasta que viene otro videito. A ver. Hasta que llegamos nuevamente a estar dentro de esta gran pelota de ping-pong que le decimos que no se ve absolutamente nada. Entonces ahí tuvimos otro punto de inflexión de decir, bueno, ¿para dónde vamos? Porque sabemos que hacia esa dirección es la montaña, pero realmente los terrenos de montaña siempre hay muchos trampas de terreno. En este caso, las trampas son las grietas. No sabíamos en qué lugar nos íbamos a meter, si iba a ser un lugar muy agrietado, lo cual puede pasar que alguien de la rodada puede caer dentro de una grieta, o sea, hay que hacer un rescate, etc. Así que finalmente encontramos un lugar de campamento, y aquí, bueno, estamos dentro de la carpa, como pueden ver, bastante frío, congelado, entre lo que es la condensación y el frío de la noche, se aprecia cómo brilla el hielo. Así fue y así amaneció. Ahí pueden ver todo lo que es el glaciar. Como pueden ver, también es una gran trampa de terreno, entonces cuando hay muy mala visibilidad, incluso teniendo un GPS, es muy jugado. Entonces nosotros en ese caso decidimos acampar en el punto en que nos sentimos seguros, y al otro día nos levantamos muy temprano, porque no era el punto que nosotros habíamos acordado para poder llegar, y para finalmente era el día también que queríamos escalar, este era ya el tercer día, entonces teníamos que movernos rápido porque tampoco sabíamos si al día siguiente íbamos a tener la chance. Aquí, te voy a repetir, ¿no? Bien, así fue el tercer día, como bien dice ahí, un nuevo amanecer, impresionante realmente estar ahí y empezar a darse cuenta a medida que se van yendo, disipando las nubes, darte cuenta de dónde estás, tan lejos, pero a la vez maravilloso, un regalo para los ojos, y también realmente muy emocionado en darse cuenta que se está despejando todo, que está saliendo el sol, y que el clima y el pronóstico estaba haciendo como se iba, al menos estaba en el papel. Ok, ya temprano en la mañanita empezamos a subir por el campo nevado, el campo de grietas, siempre amarrados, como les digo, parte del protocolo, y ya esta fue nuestra primera gran imagen de lo que se nos venía, ¿no? El Monte Sarmiento. Aquí se puede ver perfectamente las dos cumbres,
y como también se puede ver realmente que la cumbre más llamativa es la cumbre de la izquierda, que sería la cumbre este, en la cual el Camilo abrió una ruta medio a medio por la pared, lo cual es impresionante, sobre todo pensando que fue un ascenso invernal. Nosotros ya a esta altura deben haber sido las 9 de la mañana, lo cual ya es tarde para un itinerario de montaña. Generalmente para un itinerario de escalada en hielo, de montañas nevadas, uno se levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana está desayunando, a las 4 de la mañana a más tardar ya está con todo el equipo puesto, con la cuerda puesta y avanzando. Entonces pensar que a las 9 de la mañana aún ni siquiera estábamos a pie de vida era estar fuera de los tiempos realmente. Y ya, finalmente, el punto del campamento que habíamos pensado en un principio. Ya a los pies de la montaña, alucinando con el lugar, pero al mismo tiempo viendo que ahí estaba tan cerca y tal vez teníamos la chance de esperar un día más, pero también perder la chance de poder escalar, porque como decimos, la condición puede cambiar y se mete la nube y realmente ya se pudre todo. Entonces, hablando entre nosotros, dijimos ya, vamos, escalemos lo que, llevémonos la cumbre más pequeña al menos, o lo que tratemos de entrar por la parte más frágil de la montaña lo más rápido, y no tener la sensación de que a lo mejor nos podemos quedar con las manos vacías después de tal esfuerzo, después de la magnitud de todas las cosas que ya le he comentado, logística, clima, etc. Entonces, armamos la carpa rápidamente, a las 11 de la mañana ya estábamos saliendo hacia encarar lo que ya iba a ser la pared. Hasta ahora estamos bien, ¿sí? Muy rápido. Ok, ya avanzando, una de las montañas más impresionantes de lo que vimos desde la altura fue el monte Buchan, que está allí, tiene solo un ascenso. Y realmente era difícil de no querer mirarla, teniendo el monte Sarmiento acá al frente, pero te llamaba a la vista esa montaña que es impresionante y probablemente un nuevo desafío que nos queda pendiente. Algunas otras de las imágenes, el estrecho Magallanes, realmente precioso, pueden verse la condición del mar, se ve prácticamente como una taza de leche, no había nubes, había mucho calor, lo cual no es bueno para un itinerario de montaña. Súper importante saber que la condición que con la temperatura caen seracs, que son seracs básicamente son hielos colgantes, pueden haber avalanchas, entonces es un riesgo que muchas veces se puede prevenir saliendo en un buen itinerario. Por eso también decidimos buscar una ruta lo más amigable posible, para tratar de sortear estos peligros y no meternos en la boca del lobo, ¿no? Y bueno, aquí ya empieza el ascenso. Como pueden ver, bastantes seracs, ya vamos encordados. Como también se pueden dar cuenta que no tenemos raquetas en los pies, ya que ya era bastante más vertical, aunque no se nota en la imagen, pero sí ya se ponía con una pendiente de unos 45 grados, 50 grados máximo. Siempre un espacio para la selfie. Y acá ya empezaron realmente las partes más desafiantes de la montaña. Este fue probablemente realmente fue el primer gran crux y dificultad de la montaña. En el lado izquierdo de la imagen es una grieta que al menos debe tener unos 40-50 metros de profundidad, con un techo de hielo que la única forma era tratar de colgarse y poder montarse a lo mono, básicamente, sin pies. Este fue el lugar que sin las alitas, o sea, que si no hubiéramos tenido las alitas no hubiéramos podido avanzar. Gracias a las alitas pudimos realmente escalar la montaña. Una vez pasado esta grieta ya venía otra pendiente de unos 60 grados que ya encaraba por una pendiente más o menos de unos 300 metros, 400 metros hasta llegar al siguiente contrafuerte de la pared, que ya venía también como dice, la parte picante de la montaña, que ya sería esto, ¿no?
Aquí ya se pone totalmente vertical. Como se pueden dar cuenta, si se fijan, no es un hielo cristalino, no es un hielo compacto, se puede ver que es como una escarcha que está pegada al hielo, lo cual lo hace muy complejo escalar. Y también en la imagen ahí pueden ver también a Hernán, que le tocó este largo impresionante, que va con los piolets, con las alitas, ¿no? Básicamente las alitas, estos pedazos de metal goma, los pasábamos un perno, apretábamos y listo, lo cual también, si es que ya es un hielo cristalino, las alitas no sirven y son un estorbo, entonces eran fácil de poner y fácil de sacar. Bueno, impresionante la imagen, se ven los merengues ahí de hielo, de nieve, el estrecho Magallanes en el fondo y dándonos el sol con todo. Y otra imagen un poco más arriba, ya en la pared también se puede notar la magnitud y la verticalidad de la montaña, que son 80-85 grados de pendiente. También uno de los mayores problemas e inconvenientes que nos tocamos en esta condición fue la calidad de las protecciones. La protección eran realmente en lugares a la sombra, encontrabas un hielo muy bueno en el cual un tornillo de hielo bien puesto en un hielo de buena calidad aguanta lo mismo que una chapa en la roca. Una chapa es básicamente una estructura metálica, una oreja que aguanta 2000 kilonewtons, o sea, es un factor grande de peso. Entonces, un tornillo bien puesto aguanta. El tema es que en esta condición no había tantos lugares donde encontraras un buen hielo. Era muy delicado proteger. Se sabe que en estos espacios no se puede caer, no existe el factor de error de volar, como por ejemplo, si algunos de ustedes hacen escalada en roca, como uno va a la roca, escalas, puedes volar porque vas a caer en una chapa y sabes que no pasa nada. Aquí no tienes ese factor, no puedes volar, o sea, porque no sabes realmente, incluso cuando uno pone una protección sabe que tiene que ser bomba, pero la verdad que muchas veces la montaña no te lo permite y te la tienes que jugar. Es ahí donde te empieza la cabeza a preguntar qué estamos haciendo acá. Sí, bueno, aquí ya viene el siguiente largo. Como ya pueden ver, las alitas ya están un poquito dobladas. Ya acá el hielo se ponía como una tuba, como una media tubería, bastante elegante. La verdad que nos tocaron 4 largos en esta pared que fueron espectaculares, con bastante tensión por lo que les cuento de las protecciones. Pero realmente nos dejaba avanzar y la confianza también, por eso hablé de eso, que la confianza en tu cordada es vital. Aquí nos pasó algo bien interesante porque cuando Hernán escaló este largo, nos dimos cuenta de un error. Nosotros habíamos llevado radio, pero teníamos 2 radios y decidimos que una de las radios se quedara Pepe en el campamento, otra de las radios nosotros, pero lamentablemente no teníamos comunicación con el que iba en la punta de la cuerda. Entonces, en un momento lo que sucedió es que la calidad del hielo era tan malo que Hernán no podía encontrar un anclaje. Y pueden entender que una cuerda de escalada generalmente tiene 60 metros ya de longitud, en las cuales cuando tú tienes esta distancia por la verticalidad de la pared o por la condición de la pared, uno ya no tiene la capacidad de ver a la persona y tampoco tiene la capacidad de escuchar. Nosotros gritábamos, pero a más no poder, y Hernán nunca nos escuchó. En este largo, prácticamente ya cuando llegamos a Hernán, sobre estos 60 metros, ya era de noche. Hernán habrá estado 1 hora o tal vez 1 hora y media intentando solamente encontrar un buen anclaje para poder asegurarnos a nosotros. Entonces, todo ese periodo de estar 1 hora nosotros colgados en estos tornillos, porque tampoco es que estás en un terreno plano donde te puedes mover, agarrar calor, 1 hora parados, frío, con la duda de qué está pasando, sabíamos, porque veíamos que caía nieve por la pared, sabíamos que él estaba tratando de armar un buen anclaje, pero también sabíamos que porque por algo se demoraba tanto, entonces entendíamos que no era fácil de encontrar el anclaje. Así que bueno, nada, fue también un momento bien importante en
en la pared porque nos dimos cuenta de nuestro error. O sea, creo que analizándolo ahora, hubiera sido mucho mejor que Hernán hubiera tenido una radio y nosotros hubiéramos tenido la otra radio, así hubiéramos estado mucho más tranquilos, sabíamos cuál era la maniobra que él estaba haciendo, etc. Aquí ya lo mismo, un poco más arriba, y aquí un pequeño videíto. Como pueden ver, ahí está la pala, el pilet pala funcionando, ahí yo ya pasé. Tranquilidad. Hasta ahí en ese momento no tenía ninguna protección, no podía poner ningún seguro. Ahí ya se puede ver que puse una estaca de nieve. Luego de esa sección, la sección que les comento que tenía unos 50, 55 grados de pendiente este nevero. Y acá ya venía la parte ya vertical de la pared y el último tramo hasta llegar al filo. Como les cuento, como empezamos a escalar tan tarde, pero no nos queríamos esperar hasta el próximo día y tal vez perder la oportunidad de escalar, lamentablemente llegamos de noche a la cumbre, no pudimos ver nada, fue súper, de alguna manera fue triste porque lo único que uno quiere ver desde la cumbre es el paisaje, no pudimos ver nada más que luces, pero bueno, estuvimos aquí arriba. Sí. ¿Soy? Como suena el llavero. Ese golpeteo es porque teníamos mucho frío en los pies, entonces empiezas a golpear como para que los dedos se activen. Básicamente el frío en un momento se pone un poco insoportable y ahí se puede entender también que ya está atardeciendo. La mochila colgadita ahí para descansar la espalda, súper importante, ver el atardecer unos colores impresionantes. Ahí está la cumbre. Bueno, esa es la cumbre, no se puede entender realmente, pero estamos ahí y la cumbre es la mitad del camino, ¿ya? Nuestro siguiente paso fue, bueno, ahora hay que bajar, o sea, y realmente muchas veces lo más complejo, más que subir, es bajar. Cuando uno baja, o al menos en la montaña, el 60% o un porcentaje muy alto, los accidentes ocurren bajando. Entonces, como yo les explicaba anteriormente, en la noche la montaña se transforma en otro lugar. O sea, es muy importante y se los recomiendo si a ustedes les gusta estas actividades, tener una buena linterna y también siempre tener al menos un par de baterías para la linterna, porque quedarse ahí sin luz, que es muy fácil, porque estamos hablando de que son ascensos de condiciones de mucho frío. Hoy en día las linternas casi todas tienen una batería LED, baterías recargables que son buenas, pero realmente con el frío se da muy rápido la carga. Entonces siempre tener 2 pares de baterías mínimo es vital para estas cosas, ¿no? Porque ya, como les digo, quedarse sin linterna ahí es congelarse las manos, congelarse los pies, tener que esperar toda la noche hasta que amanezca el otro día para empezar a bajar.
Entonces ahí tuvimos, luego que hicimos cumbre fue, bueno, empezamos a hablar, como les comentaba, los anclajes, las protecciones eran tan malas que poder rapelar se hacía una verdadera lotería y era muy jugado. Entonces, en un momento que no sale en los videos, nosotros a pocos metros de la cumbre encontramos una cueva de hielo gigantesca, así realmente como soñado, como la cueva de Superman. Y pensamos tal vez de quedarnos ahí, pasar la noche, para el otro día bajar con luz, pero en un momento también nos dimos cuenta que era una locura porque no teníamos saco, estábamos con lo puesto y realmente podíamos sufrir congelamiento, entonces no era una opción, decidimos bajar. Me tocó abrir todos los rapeles, lo cual a mí me encanta. En un momento ahora, al rapelar era algo que yo odiaba. Realmente ir a lo desconocido, he tenido muchos incidentes y situaciones complejas rapelando, pero hoy en día creo que por la experiencia que hemos adquirido me encanta la situación del rapel y de abrir los rapeles, entonces yo feliz fui, afronté la decisión y la verdad fue bastante trabajoso encontrar lugares buenos porque básicamente uno no puede armar un anclaje como porque te estás demorando 1 hora y tus compañeros saben que se están muriendo de frío porque realmente toda esa presión de querer salir rápido en la montaña, porque finalmente si haces algo mal o medio seguro, con todo el peso de 3 personas puede reventar el anclaje y ya no podemos contar la historia. Entonces hay que darse el tiempo, los espacios, respirar profundo y en verdad tener la calma de saber que uno tiene los conocimientos. No me voy a apurar, voy a tomar el tiempo que sea necesario hasta encontrar el lugar realmente que me da seguridad que esto va a aguantar. Y así llegamos finalmente a las 3 de la mañana abajo de la pared. Así amanecimos al otro día, como dice ahí, de esas mañanas que los mates saben aún mejor, o mejor que nunca, cansados, felices y agradecidos, porque realmente fue un sueño poder estar allí, fue tremendo un sueño poder haber tenido una acordada tan buena, sentir que todo el tiempo estás en una burbuja de seguridad con tus compañeros, que si en verdad tú no te atreves a hacerlo, tu compañero va a tomar la decisión de hacerlo igual, y también si es que decides no bajarlo no hay ninguna presión, decides no hacerlo no hay ninguna presión, porque finalmente no nos estamos jugando nada más que nuestros propios sueños y no hay montaña que valga más que la vida, entonces realmente sentir esa sensación de amistad, compañerismo es maravilloso, no sentir la presión de que hoy en día pasa mucho con los grandes deportistas que tienen la presión incluso de los sponsors, de las marcas que los apoyan y finalmente suceden cosas también por presión, entonces estar ahí, haber logrado el objetivo, haber llegado a la cumbre, al otro día despertar ahí en la carpa, los mates y todo, ya no podíamos estar más agradecidos, la verdad. Ese mismo día, este día ya es el 4.er día del viaje, este día teníamos que nuevamente estar en la playa, porque ya el otro día teníamos acordado con la embarcación de que nos iba a ir a buscar. Bueno, nuevamente, ya bajando, desarmando todo, fueron varias horas bajando por los glaciares hasta llegar nuevamente al monte, al bosque deciduo, y este es el último videito que les voy a dejar. Esto es como nos tocó. Esto realmente es una verdadera carretera a lo que nos tocó después. De noche, lógicamente, no encontramos ningún sendero, así que era ir derecho para abajo nomás, como los baguales. Y ahí ya llegamos a la playa, con la última hora, con la última luz.
Bueno, la última luz. Y bueno, así se acabó esta historia. Al otro día esperar a la embarcación y ya vuelta a casa. Así que eso. A ver. Muchas gracias, Monte Sarmiento. Felices, cansados, contentos. Y bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Tito. Un aplauso, muchas gracias a los que han venido. Antes de pasar al concurso para los asistentes de los que están inscritos, quisiera darles el tiempo y la posibilidad de hacer preguntas a Nicolás sobre el viaje, sobre la charla. Vamos para allá. Nico, aquí Javier. Tenía una pregunta en relación al anclaje de Hernán. ¿Qué se hace en esa situación si es que no encuentra un punto para hacer anclaje? Mira, realmente siempre hay una forma, ¿ya? Otra cosa que me olvidé de comentarles es que, bueno que me hagas esta pregunta, es que, por ejemplo, si es que hay un buen hielo, vamos a usar tornillos de hielo. Si es que hay nieve, una de las formas es hacer un deadman utilizando una estaca, ¿no? Pero realmente, y lo que los grandes escaladores hacen, y que es muy de nuestro estilo también, es usar mallas de papa, o bolsas de papa, mejor dicho. Cualquier tipo de bolsa, incluso estas bolsas secas, se llenan de nieve, se hace un hoyo gigantesco y ya tienes un muy buen anclaje, incluso mejor que una estaca. Pero en el caso de que no puedas encontrar, la única chance es darte el tiempo, como te digo, y siempre va a haber algo, siempre, pero tienes que buscar. Si no estás en el lugar, posiblemente si a tu alrededor no encuentras nada, tienes que poder desplazarte, poder encontrar algo más al lado, y si no es así, vas a tener que seguir buscando hasta saber que realmente lo que tienes es algo que va a aguantar una caída o al menos va a aguantar el peso de las personas que están colgando. O sea, si eso no sucede, realmente es un riesgo muy grande, porque cualquiera que caiga, finalmente pueden llevarse a todo. Entonces, eso es lo más importante dentro de lo que son los conocimientos de cómo armar el anclaje. Pero en este caso, Hernán, después de 1 hora y media, excavar con la pala, excavar esta nieve mala, llegó a un hielo. Y ahí finalmente pudo armar el anclaje. Pero cuando muchas veces pasa, vuelvo a decir, que la gente se empieza a desesperar, se da cuenta que el tiempo va pasando y por querer apurarte armas algo que ni siquiera estás seguro de lo que estás haciendo, estás seguro que va a aguantar, y ahí es donde ya empiezan las dudas y puede generar un incidente. Pero sí, es darse el tiempo, la calma, respirar profundo y hasta encontrar lo que tú estás buscando, finalmente una buena condición de anclaje. Y en relación al rapel, ¿vuelves por la misma vía o hay una vía nueva para rapelar? Nosotros como buscamos más o menos la misma línea en la que pudimos escalar, pero en algunos tramos sabíamos que la escalada que hicimos fue vertical y luego fue algunas diagonales. No podíamos hacer estas diagonales rapelando, entonces finalmente lo que hicimos fue tratar de buscar un punto en las cuales ir recto hacia abajo hasta encontrar los largos o la parte de la pared de más abajo. No sé si me explico bien, pero finalmente hicimos como un atajo para llegar directo a la línea. Pero sí, muchas veces hay que rapelar por otros lados de la pared. En este caso buscamos la misma línea, más o menos. Sí. ¿Preguntas? Sí, ¿más preguntas, chiquillos? Bueno. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Gracias. Un tremendo logro. Me quedó la duda con las alitas. ¿Cuál es la función que cumplen las alitas y si es utilizable en otro tipo de ascensos como nieve más blanda o eso? Ya. Mira, las alitas, la función que tienen es que generan un mayor volumen. Entonces, es como... ¿Conocen todos lo que es un violet?
Sí. ¿Sí? Es finalmente una hoja o un cuchillo, ¿no? Entonces cuando tú clavas el violet en una condición que no es hielo, como una escarcha por así decirlo, y tú quieres hacer una tracción para poder levantarte, el violet no hace tracción, pasa hacia abajo. Entonces lo que tú buscas con esta palita es como poner una pala básicamente en la nieve y te va a dar tracción. Eso básicamente es para eso. O sea, puedo utilizarle con el pelete en cualquier otro, no necesariamente en un hielo muy duro. Sí, es muy raro usar una palita, la verdad. Por eso volví al punto de que es muy raro también que las marcas, como Pets o cualquier marca desconocida, vendan palitas. Es muy raro. Como estas condiciones son tan poco comunes, que es muy raro encontrarlas. O sea, básicamente, ¿dónde te va a servir una palita? Es un terreno vertical con esta condición. Y esta condición, ¿por qué se forma? Que son los hongos de nieve, muy conocidos. No sé si alguna vez han visto el Cerro Torre. Cerro Torre es famoso porque dentro de lo que es la escalada de su última parte a la cumbre, escalan por túneles dentro de estos hongos. Estos hongos por fuera, la cohesión es muy mala, la cohesión de la nieve. El viento tan fuerte en la Patagonia con la humedad de los fiordos hacen que esta nieve húmeda se pegue, se compacte y durante largos procesos se empiezan a formar estos hongos. Pero lo que pasa es que por fuera es de muy mala cohesión, entonces no se puede escalar tan fácil y no existe protección. Por eso estas personas tratan de buscar túneles que se forman de forma natural en el medio de estos hongos. Lo mismo sucede más o menos aquí en el Monte Sarmiento, también en el Paine Grande. Sí. Bueno. Buenas noches. Tengo 3 preguntas para hacerte, pero son muy cortas. La primera es, ¿cuándo fue tu primera montaña? ¿Cuál fue tu primera montaña? ¿Y cómo hiciste y cómo haces para enfrentar los miedos que surgen en montaña? Supongo que al inicio había miedos y ahora imagino que ciertas vistas igual imponen, así que me causó curiosidad. Buena pregunta. Yo tenía fobia a las alturas. La verdad que tengo amigos que se ríen de mí porque dicen, ¿cómo tú te transformaste en escalador de montañista? Si yo me acuerdo contigo que haberte visto pasando a 4 patas en un sendero que tenía miedo porque había una pared. La verdad que yo empecé a escalar porque siempre he sido una persona que me gusta superar mis miedos y empecé a escalar por eso. Y de un momento a otro ya ese miedo se me transformó en adrenalina y la adrenalina es un vicio muy potente del humano y la verdad que ahí empezó mi historia en la escalada, primero por desafiar mi miedo y luego se transformó en una ambición, en un disfrute impresionante. También en mi caso yo probé muchos deportes y la verdad que la escalada para mí fue lo más desafiante porque a nivel psicoemocional hay que estar muy concentrado, tienes que dar lo mejor de ti y también físicamente, o sea, tienes que estar al 100 física y mentalmente. Mi primera montaña fue la aleta del Tiburón, en las Torres del Paine, en el Valle Francés. Y luego intenté a las semanas la Torre Norte, por una ruta que es muy conocida que se llama la Ruta Monsino. Esa fue mi primera experiencia en montaña y la verdad es que fue muy intenso, porque no esperaba tantas horas como con esta intensidad emocional, porque finalmente todos los deportes tienen una intensidad emocional, todo te requiere estar al 100, ¿no? Cualquier deporte, pero la diferencia es que la escalada, y sobre todo la escalada de grandes paredes, son muchas horas estando en la actividad. O sea, yo les puedo decir que la Torre Central, la primera vez que la escalé en 27 horas sin parar. O sea, no dormimos, fue no parar. Cuando digo no parar, digo no dormir, pero hay momentos en que uno descansa, está reventado, con pocos litros de agua. Uno cuando escala, no escalas con 5 litros de agua cada uno, entonces estás pensando en que 27 horas de actividad con 3 litros por una cordada de 3 personas, es 1 litro por persona, es realmente muy poquito, o sea, te deshidratas, no llevas para cocinar a la pared, son un par de barras de cereal, chocolate y un par de cositas así y seguir. Entonces tu cuerpo realmente el nivel de estrés que sufre es mucho.
Y eso, son muchas horas de esfuerzo, que es fácil y muchas veces pasa que estás en la pared y suceden cosas que te generan miedo y te generan decir, ¿sabes qué? Bajemos. Pero ahí es donde uno ve el temple de las personas y la confianza también en lo que uno hace, porque no es que nosotros, es un proceso que son muchos pasos y que cada paso es importante, no se puede saltar un paso para poder crear este proceso en el cual es un tiempo largo de experiencia, de conocimientos, de cursos. Entonces cuando tú estás en ese momento, finalmente te puede abordar el miedo, pero también está detrás tuyo este respaldo que te dice, mira, yo he hecho esto, yo entreno todos los días de mi vida, practico, hago los cursos, etc. La confianza está en mí, todo depende de mí. Y finalmente es una experiencia, o sea, una decisión muy, muy personal. Y por eso iba al punto de que es clave tu grupo con el cual tú vas a ir a la montaña, porque muchas veces la gente te empuja a hacer algo en el cual tú ya no quieres. Y por eso el miedo de no decirlo para no arruinar tal vez la actividad, muchas veces no se queda callado. Pero por eso es tan importante y tan vital tener la confianza y tener no solo un amigo, un acordado, un hermano en la montaña en el cual tú tienes 100% la confianza y si tú te sientes mal decirlo, eso es vital. Pero bueno, sí, todos tenemos miedo y también, pero por alguna razón estamos ahí y si estamos ahí es porque realmente estás entrenando y porque tienes los conocimientos para poder estar allí también. Eso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿O el perro? Todo legítimo. Hola. Se ha hablado harto de todas las dificultades, los desafíos, y eso es increíble. Pero desde los aspectos positivos, ¿qué es lo que más te gusta del Karate? Sí. Mira, a mí lo que más me gusta es que me pone en un estado de foco al 100% en el momento de tomar el desafío. Como bien él preguntaba el tema de los miedos, muchas veces me pasa también de que cuando el día que estoy aproximando a la pared, se te pasan cosas en la cabeza. Yo tengo hijos y cuando ya me convertí en padre, también cambió mucho la emoción mía de estar en una montaña, de muchas veces en un principio sentirte un poco egoísta de tomar estas decisiones que finalmente son de uno. Es como, de algún modo me sentía egoísta por si me pasaba algo, pero cuando ya estás en la pared se te olvidan todos los miedos, o sea, te transformas te enfocas al 100%, se te olvidan todos tus estreses, todas tus cosas, todo lo que hay detrás en tu vida que te puede tener de alguna manera tu cabeza en algún lado, y es el foco al 100% estar en el lugar. Es lo que más me gusta también, y de lo que más agradezco en la montaña es de la amistad y de la gente que yo he conocido en este proceso, que he conocido gente de muchas partes del mundo y realmente tengo amistades. No tuve la oportunidad de tener hermanos, pero sí debo decir que tengo hermanos de vida, amistades, de los cuales me siento que es un gran regalo lo que me ha dado la montaña. Como les digo, muchas veces uno cuando está en estos terrenos siente la fragilidad, que no eres nada, de que todo tu ego, todo lo que uno puede ser detrás de tu casa, de tu escritorio, lo que sea, en esos lugares eres vulnerable. Entonces tu amigo, tu gente es muy, muy importante en ese momento. Eso es una de las cosas que agradezco, y también otra cosa que es muy linda en la montaña es poder apreciar las cosas más simples de la vida, pero disfrutarlas, como por ejemplo llegar a tu casa y tener una cama calentita, o tener la comida o una ducha caliente. Todas esas cosas realmente se hacen tan maravillosas después de este tipo de actividades que uno agradece esos detalles tan pequeños. Lógicamente el contacto con la naturaleza, de poder entender igual, de hacerse parte del lugar, son muchas cosas realmente. Pero yo, como consejo, a los que son aficionados, a los que les gusta, a los que simplemente les interesa realmente el hecho de estar en la naturaleza, ya sea escalando una montaña, haciendo un trekking, un sendero, andando en bicicleta, es maravilloso. Tener la oportunidad de poder estar ahí es verdaderamente un regalo cuando te das cuenta de otros lugares y otras experiencias de vida que no la tienen. Entonces uno se siente de alguna manera afortunado de poder vivir esto. Eso. Le demos un fuerte aplauso a...
Gracias a la Universidad de Magallanes por habernos prestado la dependencia. Tenemos algunas cositas, tenemos un concurso para los que vinieron a nuestra charla, que es auspiciado de